Hola hermano, buen día. Viernes 30 de mayo de 2025. Eh, Se ha publicado, en realidad ha concluido recién, algo muy importante, el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre Botrading, la comercializadora, la trader, ¿no es cierto? La trader de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto es la empresa, la sociedad, sea real o ficticia, eso se va a ver aún, no lo sabemos nosotros, que le vendía diésel, combustible en realidad, y además petróleo a YPFB desde finales de 2022, según este informe, justamente desde el momento aproximado en que comenzaba la crisis del desabastecimiento de combustible en Bolivia. Está en el ojo de la tormenta esta trader, como se le llama, bot trading, porque es nada menos que suministraba, la que le suministraba el combustible que hoy no hay a YPFB para que YPFB en Bolivia lo venda, ¿no es cierto?, a través de los surtidores de YPFB o de los surtidores privados. ¿Qué es bot trading? ¿Y qué tiene que ver en realidad con el problema grave y serio, con el caos en realidad del desabastecimiento de combustible hoy en Bolivia? A nosotros, acá en Nación Digital, desde un comienzo nos llamó seriamente la atención el hecho de que esta sociedad, que luego y recién este año, en el mes de marzo aproximadamente, recién salió a decir, porque ya se habían puesto a investigar los diputados y ya la prensa, además, y la ciudadanía se había puesto a cuestionar, recién en marzo de este año saca un comunicado oficial, YPFB o el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, no recuerdo bien, diciendo que Botrading S.A. es una trader, es una empresa de los bolivianos. Pero a nosotros nos llamaba la atención, y sin duda nos sigue llamando la atención, por qué esta, entre comillas, empresa de los bolivianos, como se dice, es constituida en el Paraguay. Hemos ingresado ya en aquel entonces al sitio web de Botrading y en ninguna parte decía que tenga nada que ver con Bolivia, con YPFB o con los bolivianos o con el pueblo de Bolivia. Simplemente se muestra como una comercializadora, ¿no?, una trader de una sociedad anónima con domicilio en el Paraguay, en Asunción del Paraguay, con una dirección en Asunción del Paraguay. Desde ahí comenzaba lo raro y lo extraño, que ahora han salido mayores luces al haber concluido este informe, la comisión, mejor dicho, de investigación de la Cámara de Diputados, que ha remitido, hemos tenido acceso a este informe a través del diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, que lo ha publicado en X, los archivos, y nos habla de cosas muy importantes. Se dice que en realidad se ha constituido de manera ficticia, utilizando a una persona de nombre Sandra Otazú Vera en el Paraguay como accionista, muy minoritaria. Algo muy raro, ¿verdad? Que habría prestado su nombre, según nos dice el informe, para que se constituya esta sociedad en el Paraguay con el fin de esquivar a las leyes bolivianas. Comisión Especial de Investigación sobre el suministro a YPFB por la empresa subsidiaria Bot Trading. Informe conclusivo de fecha 26 de mayo de 2025. Este informe, en su parte conclusiva, nos dice lo siguiente.
Síntesis. A esta conclusión llega, repetimos, es un informe conclusivo de la comisión que en 60 días, la comisión especial de la Cámara de Diputados, compuesta por diputados del oficialismo y de la oposición, han terminado esta labor de investigación con declaraciones del presidente de YPFB, de autoridades, de funcionarios de YPFB y de otras reparticiones, ¿no? Y además documentos como contratos, actas de licitación y otras. Y realmente llama la atención el problema y la coincidencia de la aparición de este engendro que decíamos nosotros de bot trading, otra de las 8 o 9 ya hermanas, creo, del petróleo que se ha inventado YPFB en ese capitalismo salvaje de Estado, ¿no es cierto? Este es el reciente engendro, en realidad. Y al parecer está muy relacionado porque coinciden las fechas, hace justamente a finales de 2022 y comienzos del 2023, comenzaba a sentirse el problema serio del desabastecimiento de combustible y las filas en los surtidores, sobre todo de diésel, pero también en ocasiones y luego ya definitivamente en la actualidad de gasolina. Lamentable. Coincide con la aparición de esta trader, como le llaman, que nos habla el informe de que en realidad YPFB le compraba el suministro, ¿no?, de combustible, de diésel, gasolina y hasta petróleo crudo para refinarlo acá en Bolivia a bot trading, a pesar de que existían otras proveedoras que le ofrecían mayor cantidad de combustible, de diésel, de gasolina, y a un precio más bajo. A pesar de ello, YPFB le adjudicaba a bot trading el suministro de combustible. Por ejemplo, en el inciso G, en la página 112 de este informe, nos dice lo siguiente: YPFB adjudicó a Bot Trading S.A. el contrato número 371 para el suministro de diesel oil con un sobreprecio de $4.956.884, debido a que Stock Import y Export ofertó un precio menor y más conveniente al de Bot Trading S.A. en los mismos puntos de entrega. Precio más conveniente de Stock por un volumen mayor de 18.000 metros cúbicos, un premio de 142 metros cúbicos por $142 por metro cúbico, precio unitario de $530.297 por metro cúbico, haciendo un monto total de $9.545.346 por 18.000 metros cúbicos. Precio más caro de Bot Trading por un volumen menor de 14.100 metros cúbicos, un premio de $356.23 y un precio unitario de $1.028.527 por metro cúbico, haciendo un monto total de $14.502.230 por 14.100 metros cúbicos contra $9.545.346 por 18.000 metros cúbicos. Eso da cuenta el informe conclusivo de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, y sin duda es pues constituiría sin duda esto un factor decisivo en la crisis y en el desabastecimiento, en la crisis del desabastecimiento de combustible hoy. El comprar menos combustible y de yapa con un precio más elevado en millones de dólares.
En este caso vemos una diferencia de unos 4.956.884 dólares, casi 5 millones de dólares. Este informe que acaba de salir, ¿no?, que es nuevito, flamante, llega a las siguientes, además, conclusiones como síntesis. Nos dice en el A: la creación de YPFB Internacional Sociedad Anónima Botrading S.A. en el Paraguay no responde a una necesidad de expansión y crecimiento de YPFB ni a un plan estratégico adecuadamente formulado, organizado y ejecutado. Tiene todas las características de una sociedad ficticia o simulada para fines distintos a los que en apariencia justificaron su creación. La constitución de esta empresa en el Paraguay, país mediterráneo sin acceso a puertos marítimos estratégicos para el transporte en barcos de hidrocarburos sólidos y líquidos, y la logística de su importación, tiene el único objetivo de burlar la aplicación del derecho boliviano y el control o fiscalización de las autoridades nacionales, así como el escrutinio de los medios de comunicación y de la opinión pública del país. Botrading S.A. en esencia pertenece al Estado y pueblo de Bolivia, pero realiza libremente, sin restricción alguna, la compra de suministros que le revende a YPFB, otras inversiones como fideicomisos y contratos de servicios en el exterior. Botrading S.A. realiza actividades habituales de comercio en Bolivia, suministrando petróleo crudo, diésel y gasolina a YPFB y a otros compradores privados, y sin embargo no tiene una sucursal o representación permanente en el país, como le exige el Código de Comercio como garantía del adecuado cumplimiento de sus obligaciones. YPFB puede adquirir directamente, sin la intermediación de esta empresa, los mismos productos que le revende Botrading S.A. de los mismos proveedores o de otros, sin mayores costos derivados de la intermediación y de las ganancias que obtiene como toda sociedad anónima comercial cuyo fin es el lucro. Botrading es una sociedad anónima. El objetivo público de YPFB en el abastecimiento de diésel y gasolina es el de obtener estos productos a los precios más bajos o convenientes, de la mejor calidad y en el menor tiempo posible. En cambio, el objetivo privado de Botrading S.A. como sociedad comercial es el de obtener las mayores ganancias de las reventas que realiza. En lugar de aumentar la libre concurrencia de proveedores de YPFB en los procesos de contratación de suministros, rompiendo el monopolio de Vitol y Trafigura, la participación de Botrading S.A. la restringe considerablemente, porque en esencia es la empresa de propiedad del comprador. En esencia es la empresa de propiedad del comprador. Al ser Botrading S.A. en esencia la empresa de YPFB es el dueño de YPFB Refinación, y el dueño de Botrading S.A., se beneficia con tratos privilegiados y discriminatorios por parte del comprador con relación a otros proveedores que no tienen esas ventajas y compiten en desigualdad de condiciones en los casos excepcionales que deciden hacerlo en estas condiciones. Por eso, de cientos de invitaciones a cotizar, se presentan muy pocas empresas, y en varios de estos procesos Botrading S.A. no tiene competidores. Aún sin sobreprecios y pagos ilegales, los costos y ganancias de Botrading S.A. conllevan un mayor precio de compra para YPFB. Además, existen adjudicaciones de YPFB con sobreprecio, pagos ilegales sin respaldo de contratos y pagos ilegales con exceso del monto máximo establecido en los contratos. YPFB anula adjudicaciones por culpa de los adjudicatarios y no cobra las boletas de garantía. En lugar de ello, se autoinculpa por la causa de la nulidad, atribuyéndola a error en las especificaciones técnicas. Y llega a conclusiones de hallar indicios de comisión de delitos como las siguientes en el punto 7 del informe flamante de la Comisión de Cámara de Diputados de Bolivia. Nos dice lo siguiente: indicios de delitos de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, indicios de delitos de conducta antieconómica, haya indicios de delitos de incumplimiento de deberes, haya indicios de delitos de negociaciones incompatibles, además de indicios de delitos de falsedad ideológica.
y recomienda en la parte final remitir el presente informe a la Contraloría General del Estado con sus antecedentes para que, sobre la base de sus contenidos, si confirma los indicios de la comisión de delitos identificados, remita antecedentes al Ministerio Público para el inicio de las acciones pertinentes. Además, disponga la realización de auditorías especiales, forenses, integrales, financieras, técnicas, contables y jurídicas de YPFB Internacional S.A. Botrading S.A. en su constitución y funcionamiento y en las relaciones comerciales de suministro de hidrocarburos sólidos y líquidos a YPFB. Y 2. Remitir el presente informe al presidente del Estado con todos sus antecedentes, recomendando a esta autoridad la adopción de medidas preventivas y correctivas en función a los hallazgos de este informe. Finalmente, se recomienda al Pleno de la Cámara de Diputados aprobar el presente informe conclusivo generado por la Comisión Especial de Investigación, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Diputados. Es dado en la sala de sesiones el día 26 de mayo de 2025 años. Esta comisión especial, que ha hecho una labor importante, hay que reconocerlo. Este informe tiene anexos, como más de 30 anexos de documentos, desde actas de YPFB, licitaciones, la misma constitución de la sociedad Botrading en el Paraguay y otras. Ha estado compuesta por diputados del movimiento al socialismo, de Comunidad Ciudadana también, o sea, del oficialismo y de la oposición. El presidente de la comisión fue el diputado José Luis Flores Colquillo, vicepresidente diputado Enrique Urquididaza, secretaria diputada Tatiana Áñez Carrasco, creemos, y diputada Miriam Martínez, vocal 1, diputado Lidia Tapia Zelaya, vocal 2, y el diputado Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, vocal número 3. Es algo importante de destacar lo que nos refiere el informe sobre el porqué de constituirse esta sociedad de esa manera tan extraña, por decirlo menos, y en el Paraguay, que concuerda con lo que nosotros decíamos antes. El Paraguay no es para nada estratégico desde el punto de vista, como dice el informe, de que no tiene un acceso soberano, puertos soberanos en el Pacífico, y esta mercadería del combustible a través de buques se mueve todo por el mar. Y como hemos referido ya nosotros, el Paraguay debe pagar, o cualquier empresa como lo hace Shell constituida en el Paraguay, debe pagar a la Argentina un peaje. Entonces, y el Paraguay ha pagado ese peaje, incluso le han retenido buques de Shell con combustible por no pagar ese peaje. Es muy extraña la cosa, pero es está directamente relacionada sin duda al problema del combustible que tenemos hoy, porque Botrading es la que le suministraba combustible a YPFB y lo seguirá haciendo, no lo sabemos, pero esto sin duda debe ser un importante antecedente, sobre todo por venir del primer poder del Estado, como es el poder legislativo, a través de una comisión especial dedicada a esto. De nuestra parte, réstanos decir que esto apoya y nos viene a mostrar más claramente aún la importancia de que exista una competencia sana y leal en Bolivia en la provisión, en el suministro de combustible a los bolivianos. Y hemos hablado por eso de empresas importantes y productoras de gasolina y sus enormes... Imagínense, estamos acá, ¿no es cierto? YPFB, o sea, el Estado, se inventa una empresa, una sociedad como Botrading, que además de comprar a otros, que no sabemos ni siquiera si son productores o son intermediarios, entonces se produce una cadena de revendedores y revendedores, y el propio Estado le compra a su propia empresa, a su propia sociedad, haciendo todo esto un dispute cuyas consecuencias son el sufrimiento, el aullar de un pueblo como el de Bolivia sin combustible. Y mírese, parece mientes, mírese bien la enorme ventaja que tendría el hecho de que un productor de petróleo
y fabricador de gasolina, de diésel, venda directamente su producto acá en Bolivia sin eh, sin estos, sin estos artificios, sin estos malabares, diremos, ¿no? Como los malabaristas, como los prestidigitadores, de hacer muchos malabares para hacer llegar acá la gasolina y tener de esa manera la crisis, el caos que tenemos en la actualidad. No hace sino este informe darnos la razón en que sería positivo que venga acá una empresa como Shell, por ejemplo, es solo un ejemplo porque produce buen petróleo y hace buena gasolina que se usa en la Fórmula 1. Y eso está acreditado, está en la propia página oficial de Shell, que produce gasolina que para la Fórmula 1 es una buena gasolina. Lo cual, al ser productor directo, abarataría enormemente los costos porque el mismo productor vendería su producto acá en Bolivia y ahora estuviéramos andando como en la Fórmula 1 y no estancados como en las filas. Seguimos.